Bienvenidos a esta continuación, esta segunda parte del módulo de biogeografía, en el que nos habíamos quedado comentando las divisiones a nivel global, las dos principales divisiones, las dos grandes clasificaciones de las formas de vida desde un punto de vista geográfico a nivel planetario, a nivel global, que serían, por ejemplo, la de imperios o reinos, que, bueno, también conocidos como ecozonas o reinos biogeográficos, que es, bueno, es la división biogeográfica de mayor escala que existe para la superficie de la Tierra, basada en los patrones de distribución de las plantas y los animales. Estos reinos o ecozonas representan grandes extensiones, bueno, se pueden llamar reinos, imperios o ecozonas, vienen a ser sinónimos en la mayor parte de los casos, con ligeras divergencias según autores, pero para el caso que nos ocupa los vamos a tratar de forma análoga. Estos reinos o ecozonas representan grandes extensiones de la superficie terrestre donde plantas y animales se desarrollan en un cierto aislamiento durante largos periodos y bueno, estuvieron separados unos de otros físicamente, entre reinos, ¿verdad? Se entiende, por elementos geográficos como los océanos, los desiertos o grandes cordilleras, que formaron barreras a la migración de plantas y animales, ¿no? La denominación de los reinos o ecozonas puede variar en función del objetivo de investigación. Por ejemplo, cuando los zoólogos estudian la fauna, hablan de regiones zoogeográficas, mientras que los botánicos establecen reinos florales en función de las plantas. Bueno, estos reinos o imperios o ecozonas se caracterizan por la historia evolutiva de las plantas y los animales que la contienen. Que son distintas distintas de los biomas, también conocidos como los principales tipos de hábitat, que son superficies, bueno, son divisiones de la superficie de la Tierra realizadas sobre la base de la forma de vida o la adaptación, ¿ok? De plantas y animales a, bueno, pues las condiciones climáticas, al suelo, etc. Los biomas similares se caracterizan por tener una vegetación climática, no climática, sino climática o clímax. Y cada ecozona o reino puede incluir un número diferente de biomas. A continuación veremos los principales ejemplos de biomas a nivel mundial. Por ejemplo, un bosque tropical húmedo de Centroamérica puede ser similar a uno de Nueva Guinea en su estructura y el tipo de vegetación, clima, suelos, etc. Pero este tipo de bosques están habitados por plantas y animales con historias evolutivas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, bueno, los patrones de distribución de plantas y animales en las ecozonas del mundo se formaron fundamentalmente, tuvieron como principal elemento condicionante la propia tectónica de placas, ¿no? Que ha distribuido las masas de la superficie de la Tierra según la historia geológica. Bueno, las regiones biogeográficas o el concepto de región biogeográfica se le suele dar a otra de las divisiones grandes en biogeografía. Y bueno, esta división refleja patrones de similitud biológica a escala global, ¿no? Tomando en cuenta que la regionalización de la biota se produce incluso a escalas geográficas muy pequeñas, el resultado de su estudio es la división de la Tierra en divisiones o categorías biogeográficas jerarquizadas que reflejan los patrones de similitud faunística y floral o florística.
Entonces, bueno, las categorías más usadas son de mayor a menor área, reino, región, subregión, provincia y distrito, según el tamaño de una división biogeográfica aumenta, su semejanza interna, a nivel interno, pues, bueno, pero al mismo tiempo disminuyen las diferencias con las divisiones adyacentes de igual categoría. ¿Ok? Por eso es que la discriminación entre divisiones pequeñas se basa en especies y subespecies, mientras que las grandes divisiones utilizan familias de mamíferos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, las divisiones de categoría superior, por ejemplo, las regiones, que es el tipo de categoría más usada, son tan extensas, como podemos ver en la imagen, que se identifican mejor por sus diferencias que por la homogeneidad interna de cada una de ellas. Entonces, bueno, a esta escala, las fronteras biogeográficas, las líneas de separación entre divisiones, constituyen la fuente principal para caracterizarlas, ¿no? Ya que, bueno, al cruzar una frontera se produce normalmente un cambio muy brusco en la composición taxonómica. A otras escalas eso se denomina ecotonos. Y bueno, a esa zona de transición brusca. Entonces, bueno, dos localidades muy alejadas pertenecientes a una misma región biogeográfica, por ejemplo la paleártica, pues guardan entre sí una mayor semejanza desde el punto de vista taxonómico que dos localidades muy próximas pero pertenecientes a regiones distintas, por ejemplo la paleártica y la oriental. Bueno, esto, si lo pensamos, tiene bastante sentido, es decir, se parece todo más desde el punto de vista faunístico y florístico entre el centro de Rusia y Alaska que entre el propio centro de Rusia y la meseta de Mongolia o las faldas ya de la cordillera de los Andes, ¿no? A pesar de que en distancia este segundo caso es mucho más cercano que el primero. Bueno, ahí podemos ver una primera clasificación. Hay que tener en cuenta que los mapas sobre biomas o biotas a nivel mundial suelen coincidir con paisajes y con ecosistemas, pero no necesariamente con el clima. ¿Ok? Más adelante voy a desarrollar un poco más esto. Pero bueno, básicamente aquí tenemos una división entre tundra y tierras heladas, bosques boreales, bosques templados caducifolios y siempreverdes, praderas, desiertos, zonas tropicales caducifolias y, bueno, bosque tropical siempreverde y lluvioso y tundra alpina. Bueno, esto sería una primera aproximación o división hacia paisajes o ecosistemas. Un poco más simplificado, atendiendo más al peso del componente estrictamente latitudinal, pues podríamos tener esta clasificación desde un punto de vista biogeográfico, ¿no? Zonas polares, subpolares, boreales, templado frías, templado cálidas y tropicales y subtropicales. Bueno, nos vamos a... voy a ceñirme en una clasificación que atiende más a los biomas a nivel mundial que a otros tipos de clasificación, ¿no? Y vamos a empezar por uno bastante conocido, ¿no? Que sería en la región holártica, bueno, mejor dicho, en el reino holártico y en la región eurosiberiana tendríamos un tipo de bioma, bioma o biota, que sería la holártica o boreal, que se suele identificar tradicionalmente con la tundra, ¿no? Una región biogeográfica, bueno, cuya vegetación pues, es de muy bajo crecimiento, muy escasa, porque de hecho se encuentra
es una región que se encuentra en unas latitudes que están por encima del límite norte de las zonas arboladas, ¿no? Bueno, es un bioma que se caracteriza por tener un subsuelo helado llamado permafrost, falta de vegetación arbórea o en todo caso de existir árboles naturales, lo hacen, son árboles de porte rastrero, de pequeño tamaño, por el estrés del frío glacial. Los suelos están cubiertos fundamentalmente por musgos, líquenes, juncáceas, gramíneas. Son zonas frecuentemente empantanadas. Eso es propiamente un ecosistema en sí mismo, que son las turberas. Y bueno, se extiende sobre todo por el hemisferio norte, en el extremo norte de Rusia, Alaska, Canadá, Groenlandia, el Ártico del norte de Europa. En el hemisferio sur es más escaso, se manifiesta con temperaturas mucho más parejas durante todo el año, esta zona. Entonces hay que irse al extremo sur de Chile y Argentina, a las islas de Georgia del Sur, Auckland y, bueno, y por supuesto a la Antártida, ¿no? Es decir, que tenemos básicamente un desarrollo de este bioma en torno a los 63 grados y 33 minutos, más o menos, de latitud norte-sur. Si descendemos de estas latitudes, nos encontramos con el bosque boreal de coníferas, que es el siguiente bioma que explicaremos, que es la taiga, con algunas betuláceas, es decir, abedules, árboles enanos, etc. Bueno, hay algunos biomas semejantes a la tundra, pero fuera de su ámbito latitudinal. Sería el caso del Tíbet, por ejemplo, o de las altas montañas de la zona templada, ¿no? O muy altas incluso en las zonas tropicales, que tienen características análogas a la tundra. Bueno, se puede distinguir entre la tundra alpina, entonces, la ártica en el norte y la antártica en el sur, ¿no? Y como ya había comentado, pues tenemos fundamentalmente pues, arbustos enanos, juncias, hierbas, musgos y líquenes, y árboles dispersos de muy pequeño tamaño, como característica fundamental de este bioma, ¿no? Tenemos una imagen clásica de lo que sería una tundra ártica, una zona inundada con suelos con permafrost durante el periodo favorable, que en este caso no estarían congelados. Bueno, si descendemos ligeramente de latitud, nos vamos a encontrar con la taiga. Es decir, simplemente bajando, descendiendo de los 63 grados norte hacia el sur, nos vamos a encontrar con este bioma, ¿no? Bueno, pues es un bioma caracterizado por las formaciones boscosas de coníferas y en contra de lo que se suele interpretar como el mayor bosque y el pulmón vivo más extenso de la Tierra, que se suele identificar con la Amazonía. En realidad, el gran pulmón suministrador de oxígeno y la gran masa forestal mundial, pues es la taiga ruso-siberiana, concretamente. Bueno, en Canadá se suele emplear el término bosque boreal para designar la zona sur de este ecosistema. Y bueno, la taiga se usa más para la zona próxima a la línea de separación con la tundra, ¿no? Bueno, en otros países se emplea taiga para referirse a los bosques boreales rusos y a los bosques de coníferas en general para el resto de países. Bueno, como podemos observar, se sitúa en torno al norte de Rusia, incluyendo toda Siberia, norte de Europa. En América del Norte, pues desde la bahía de Hudson hasta todo el estado de Alaska.
Al sur, ¿con qué limita? Bueno, al sur, en Norteamérica, limita con la estepa y al norte con la tundra, que marca esos dos límites. En el hemisferio sur no existen zonas de taiga propiamente, hay bosques de coníferas, pero no son propiamente taiga ártica o taiga boreal, sino que son bosques de coníferas como los que nos podemos encontrar bueno, en el extremo sur de los Andes chilenos, por ejemplo, pero no es exactamente taiga, ¿no? Bueno, pues la razón es porque la porción de tierra en esas latitudes que se desarrolla es muy reducida, hay menos tierra. La taiga además requiere de una cosa que se llama continentalidad, eh, es decir, fuertes oscilaciones estacionales en temperatura, fundamentalmente. Entonces, bueno, en este hemisferio, en el hemisferio sur, las escasas superficies donde existe bosque de coníferas, se denomina bosque subpolar magallánico, pero no es exactamente lo que entendemos por taiga, ¿no? Entonces, bueno, las temperaturas pues oscilan entre medias de 19-20 grados en verano, que son relativamente altas, porque hay que tener en cuenta que una media de 19-20 grados implica máximas que pueden rozar los 30, ¿verdad? O incluso superarlos. Y menos 30 de media en invierno. ¿Qué significa esto? Pues temperaturas medias de menos 30, en los casos más extremos, significan máximas de menos 60 y de menos 70, lo que significa pues, que son algunas de los récords de temperaturas más bajos de la Tierra. ¿Okay? El efecto de continentalidad contribuye a esto, es decir, es menos frío una zona más al norte en el Ártico por estar cerca del mar que, por ejemplo, Yakutia en el interior de Siberia, donde el efecto de continentalidad introduce valores más extremos, especialmente negativos, ¿no? Las precipitaciones son escasas en general en este ecosistema, en la taiga. Están en torno a 450 milímetros, a veces más, pero son suficientes para mantener un paisaje verde y sin síntomas de escasez de agua, debido a que se producen fundamentalmente en el verano, como habíamos visto anteriormente, ¿no? El periodo favorable para que exista vida de las plantas se reduce a 4 meses, y son precisamente esos 4 meses de precipitación con temperaturas positivas. Y bueno, pues el bosque de coníferas es la vegetación que domina absolutamente en la taiga. Tenemos muchas especies, pinos, píceas, alerces, también hay chopos, álamos, abedules y sauces como especies de hoja caduca, que no son las protagonistas realmente en este tipo de bioma. Bueno, decir que se encuentra básicamente desde los 55 grados de latitud norte hasta casi el círculo polar, a veces entremezclándose con la tundra. Y bueno, es un bioma de casi 17, que hay diferencias en función de los criterios que utilicemos para clasificar la taiga, pero estamos rozando los 17 millones de kilómetros cuadrados, lo que hace que sea pues, prácticamente el bioma más extenso de la Tierra. ¿Ok? Bien. Bueno, si seguimos descendiendo en latitud, nos encontramos con otro bioma importante, que es el bosque caducifolio o aestisilva, podemos encontrar con varios nombres, que bueno, es básicamente lo que se conoce como bosque templado, que se encuentra en la zona este y oeste de Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos, en estas latitudes medias, curiosamente por una cuestión evolutiva, el bosque templado es de coníferas en la costa oeste
y de frondosas de vegetación caducifolia en la costa este, curiosamente. Bueno, nos lo encontramos, pues como podemos observar en el mapa, también está presente en Canadá, en Chile, en Europa, en Asia, en Japón, ya con dimensiones un poco más reducidas en la Patagonia andina y en la Rusia europea. Bueno, es un tipo de bosque de árboles caducifolios, es decir, árboles que pierden la hoja durante una época del año, concretamente durante la época fría, por el periodo desfavorable y las bajas temperaturas durante una parte del año, ¿no? Pero esas mismas hojas se renuevan para la temporada favorable, formando lo que conocemos como bosques de robles, arces, hayas, olmos, por ejemplo, también, fresnos, alisos. Bueno, hay bastante diversidad de especies, especialmente en la costa, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Forma parte del bioma denominado bosques templados o bosque templado de frondosas. En Europa Occidental es un bosque característico del clima oceánico. El clima oceánico, por definición, sustenta el bosque caducifolio, ¿no? Y lo encontramos pues entre los 35 y los 50 grados de latitud, más o menos, ¿no? Bueno, tiene las características climáticas ya las conocemos, es un régimen térmico moderado con temperaturas medias mensuales siempre por encima de los 0 grados y bueno, precipitaciones abundantes y bien distribuidas, no existe la aridez. Bueno, esos son, digamos que los rasgos principales. También hay que tener en cuenta que la estacionalidad está fuertemente marcada en este ecosistema. Es decir, tenemos primavera, verano, otoño e inviernos muy bien definidos climáticamente y fenológicamente por parte de este bioma. Bueno, estos son los aspectos principales del bosque templado caducifolio ascisilva, pero hay que decir que el bosque templado caducifolio lo encontramos en climas oceánicos como el que he descrito, pero también se da en climas continentales. Esta particularidad la encontramos, por ejemplo, en el extremo este de Asia, sobre todo en Corea y en Manchuria, donde tenemos grandes extensiones de bosque templado caducifolio con un clima continental. Con lo cual, bueno, pues la historia evolutiva es la que ha definido que un tipo de bioma propio del clima oceánico se adapta bien a los climas continentales húmedos. Los climas continentales húmedos y con inviernos no excesivamente crudos, no los más crudos como pueden ser los de Siberia, en esos contextos también nos encontramos grandes bosques de hoja caduca. Y bueno, prueba de ello pues serían todos los bosques caducifolios de la costa este norteamericano, donde nos encontramos un clima continental con bosque templado caducifolio. Bueno, seguimos avanzando con ecosistemas, con biomas. En este caso, pues se trata de un bioma mucho más reducido en cuanto a su extensión, el bosque y matorral mediterráneo, o también lo podemos encontrar conocido como durisilva. Es un bioma de bosques y matorrales desarrollado en regiones con clima mediterráneo, es decir, inviernos templados, no excesivamente fríos, veranos cálidos y secos y bueno, primaveras y otoños con abundante precipitación, ¿no? Bueno, los incendios forestales han influido mucho en este tipo de ecosistemas, son en parte naturales y en parte provocados. Y bueno, es un ecosistema con bastante más biodiversidad que el anterior, que cualquiera de los anteriores.
porque latitudinalmente nos encontramos ya en una transición hacia los biomas subtropicales, ¿no? Bueno, este tipo de biomas, ¿no?, forman comunidades vegetales similares, adaptadas para soportar sobre todo la aridez estival, el verano árido, ¿no? Bueno, la zona más extensa obviamente la encontramos alrededor del Mediterráneo, pero también el clima y el bioma, el paisaje mediterráneo, los ecosistemas mediterráneos, están presentes en California, en Chile, también en Sudáfrica, e incluso también lo podemos encontrar en Australia, ¿no? Si observamos, en todos los casos están situados en la fachada occidental de los continentes y entre los 30 y 40 grados, 40, 44, 45 grados de latitud, ¿ok? Bueno, esto es un rasgo bastante particular, ¿no?, que lo aproxima hacia los contextos subtropicales, ¿no? De hecho, el paisaje mediterráneo que están observando se parece bastante al de una sabana tropical, como las que pueden estar en África, ¿no? Los bosques se denominan bosques esclerófilos y xerófilos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son bosques adaptados a la sequía, es decir, bosques que ya no pierden la hoja, como hacía el bosque caducifolio anterior que habíamos comentado, sino que permanece la hoja durante todo el año, no la pierde completamente durante una época. Son además en general especies adaptadas a la sequía, hojas más pequeñas, más duras, para evitar la transpiración, la evapotranspiración, la pérdida de agua. A veces desarrollan espinas, bueno, tienen una cosa que se llama cutícula cerosa. Lo más habitual son, por ejemplo, muchas variedades de encinos, y bueno, en California se denomina chaparral. Bueno, en California y en el norte de México, y en Sudáfrica se denomina fimbos. Bueno, como especies integrantes, pues encinas, alcornoques, robles, y entre las coníferas pues ciertas especies de pinos también. Bueno, si entramos dentro de la zona intertropical, pues tenemos que hablar de los bosques tropicales, bueno, con una vegetación predominantemente que suele ser de hoja ancha. La temperatura promedio anual siempre suele ser pues superior a los 27 grados y la humedad es variable en función del tipo de bosque tropical del que estemos hablando. Tenemos bosque tropical húmedo o lluvioso, bosque tropical seco y el monzónico, muy parecidos en ambos casos. Y luego a esto habría que añadir subtipos como los bosques de inundación, humedales o manglares. ¿Okay? Bueno, obviamente crecemos, nos vamos acercando al Ecuador y por tanto seguimos creciendo en biodiversidad desde un punto de vista del número de especies, tanto animales como vegetales. Bueno, hay una variante del bosque tropical que sería el húmedo o lluvioso, que a veces es, bueno, difícil de distinguir del siguiente subtipo, bueno, de otro de los subtipos que veremos más adelante, que es el ecuatorial. ¿Okay? Bueno, bueno, el bioma de los desiertos es un bioma complejo porque no responde tanto a una cuestión latitudinal, aunque hay una cierta continuidad latitudinal. A veces los desiertos se forman no por encontrarse a una determinada latitud, sino bueno, existen lo que se denominan desiertos de abrigo,
por ejemplo, las zonas áridas de la Pampa Argentina, tienen el clima que tienen no por su situación, su ubicación latitudinal, sino por el efecto de abrigo que los Andes chilenos producen, captando las precipitaciones en la vertiente pacífica y dejando seca la vertiente atlántica, ¿no? Entonces, bueno, los desiertos es algo complejo porque hay desiertos cálidos o tropicales y desiertos fríos, pero bueno, lo que todos tienen en común básicamente es que la vegetación se adapta a la poca humedad, ¿no? Lo que suele haber, si existe algo de vegetación, es matorral xerófilo, ¿no? Bueno, la fauna usualmente se oculta para preservar la humedad y bueno, siempre históricamente pues el establecimiento de grupos sociales en este tipo de bioma ha sido siempre complejo y requiere de grandes dosis de adaptación. Bueno, los desiertos forman la zona más extensa de la superficie terrestre junto con la taiga, más de 50 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Es decir, casi un tercio de esta. La mitad se reparte entre desiertos cálidos y la otra mitad entre desiertos fríos, aproximadamente. Bien, una posible clasificación, pues dentro de los desiertos, pues los desiertos de viento alisio o tropicales, los desiertos formados por la interrupción de las masas de aire, la imposibilidad de que penetren, desiertos de latitudes medias, generalmente producto de la continentalidad, desiertos debidos a barreras al aire húmedo, como el de la Pampa Argentina, desiertos costeros, provocados en ocasiones por una corriente marina fría que impide la formación de masas convectivas, como el desierto de Namibia, desiertos monzónicos, por efecto de monzón, zonas desérticas frías, incluso zonas desérticas polares, como el interior de la Antártida. Esos serían los principales tipos. Bueno, el clima ecuatorial, tropical pluvial o ecuatorial, o simplemente ecuatorial, es un subtipo del clima tropical que se caracteriza no tanto por unas altas temperaturas como por una regularidad de las mismas, una muy escasa oscilación térmica. De hecho, la amplitud térmica anual suele ser inferior a los 3 grados, ¿no? Además de que las lluvias son regulares y abundantes, normalmente superiores a los 2.000 milímetros anuales, aunque hay zonas donde se superan los 6.000, y se localizan dentro de lo que se denomina la zona de convergencia intertropical. Es decir, cerca del Ecuador, ¿no? Donde se encuentran los vientos alisios del noreste y los del sureste y chocan. Bueno, en el sistema de Köppen se suele calificar como A mayúscula F. ¿Dónde encontramos los ejemplos más representativos de selva amazónica? Bueno, pues la selva del Congo, la propia selva amazónica, perdón, selva ecuatorial, quería decir. En Malasia está algunas de las de mayor biodiversidad, aunque no en extensión. Y bueno, decir que en este contexto es en el que nos encontramos la mayor biodiversidad. Más o menos son, para entenderlo, lo que se considera bosque ecuatorial pluvial son los bosques húmedos que se localizan 5 grados al norte o al sur del Ecuador, hacia ambos hemisferios. Bueno, hay que decir que frente a las especies propias del bosque tropical seco y la sabana, que habíamos mencionado anteriormente, pues predominan especies hay ciertas ericáceas, pero sobre todo leguminosas, acacias, especies como el baobab, en esos contextos tropicales secos, especies xerófilas adaptadas a la sequía. Aquí nos encontramos con todo lo contrario, bosques de hoja plana, en el que predominan magnoliópsidas,
magnoliáceas, bueno, muchas especies. Ya les dejaré un catálogo, un ejemplo con las más importantes que pueden encontrarse, porque depende de la zona de bosque ecuatorial mundial en la que nos encontremos. Bien. Bueno, ambientes lagunares, por último, otro tipo de subtipo de los contextos tropicales, zonas pantanosas, con las que pueden estar presentes en los manglares y otro tipo de ecosistemas. Bueno, de momento vamos a dejar aquí esta breve explicación que les complementaré con otros materiales adicionales.